7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, Marco Rodríguez. Lo hemos invitado a un diálogo a propósito de algunos temas vinculados con la tarea que se cumple, y también hablaremos del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, que está previsto su realización en esta capital la próxima semana. Partamos de un hecho: la pandemia nos cambió a todos. De alguna manera, este hecho negativo en materia de salud fue positivo para acelerar procesos, y quienes no lo habían hecho, incursionar, por ejemplo, en las preferencias para hacer transacciones por los canales digitales, sea a través de un móvil o internet, la página web. ¿Cuál fue la respuesta de los usuarios? Porque de acuerdo con los datos se ha evidenciado un notable crecimiento. Muy buen día a don Marco Rodríguez. Estimado Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio que nos está brindando. Muy buenos días a su audiencia. Importante pregunta y reflexión, Miguel, porque efectivamente, si bien es cierto, la pandemia fue un hecho devastador para todos los países, en lo social, en lo económico. Vemos todavía los coletazos de ella en nuestras sociedades. Hubo un aspecto importante que tuvo una potencialización en esta época, y ello fue precisamente la digitalización y una mayor inclusión bancaria. ¿Qué pasó en el Ecuador? En el Ecuador, el proceso de digitalización que ya había venido dándose a pasos rápidos en el sistema bancario en época de la pandemia se potencializó. Una cifra nada más le adelanto, estimado Miguel. Antes, en la época pre-pandemia, las transacciones a través de canales digitales eran aproximadamente el 21% de la totalidad de las transacciones. Posteriormente a la pandemia, al cierre del 2021, que son los datos cerrados que tenemos en un estudio que hizo la Asociación sobre Transacciones Bancarias, la cantidad de transacciones a través de canales digitales subieron a casi el 42% del total de transacciones, es decir, un crecimiento de casi el 100% de transaccionalidad a través de canales digitales. Y aquí hay ya mirándolo de manera un poco más desglosada, algunas buenas noticias alrededor de la digitalización. Hace algunas semanas, el Global Findex presentó su estudio del año 2021, en donde muestra algunas cifras sobre inclusión financiera. Y nos muestra que por el lado de la apertura de cuentas o de la tenencia de cuentas bancarias, cuentas financieras, el Ecuador está actualmente en un porcentaje algo saludable, que es el 65% de la población mayor a 15 años tiene una cuenta bancaria, una cuenta financiera. Pero por el lado de la colocación, por el lado de los créditos, todavía hay importantes desafíos que realizar, puesto que las cifras del Global Findex muestra que el crédito en el Ecuador todavía no alcanza a niveles promedios de Latinoamérica, encontrándose hoy por hoy en un 23%. El 23% de la población igual, mayor a 15 años, accede a crédito formal en el sistema bancario. ¿Por qué digo que el tema de la digitalización es un tema interesante de cara a la inclusión financiera? Porque el Global Findex destaca que uno de los mecanismos que son más efectivos para incrementar la inclusión financiera es el uso de la tecnología y la digitalización de las transacciones. Como dije hace un momento, en el volumen total de transacciones, el Ecuador creció, y hoy por hoy el 41% de la total de las transacciones se hace a través de canales digitales. Pero existieron canales que crecieron fabulosamente, como por ejemplo las transferencias. Transferencias bancarias crecieron en un 160%, Miguel, en canales digitales. Esto quiere decir que si es que seguimos la reflexión del Global Findex, en el Ecuador
la digitalización está ayudando a mejorar estos índices, aunque todavía hay mucho que hacer. El tema de las transacciones efectuadas por canales digitales, leíamos que aumentó un 65.1% comparado con el 2020 y 160% con el 19, es decir, ha habido una gran incursión del usuario en el sistema bancario. Así es, Miguel. Precisamente a eso me refería. Hoy por hoy, la preferencia de los ecuatorianos, la tendencia muestra que comienzan a preferir los canales digitales, aunque todavía el uso de los canales físicos, ya sea ventanillas y corresponsales no bancarios, por monto, por volumen de dinero, siguen siendo los más importantes, y ese es el desafío. Lograr que las personas que hoy prefieren todavía canales físicos, es decir, ventanillas fundamentalmente, se muevan hacia los canales digitales, que tienen varias bondades. Primero, seguridad. Hoy por hoy el embate de la delincuencia hace que los ecuatorianos encontremos mecanismos para hacer nuestras operaciones de manera más segura, y los canales digitales son un medio idóneo. Y mire usted qué interesante que es esto, cómo la gente comienza a confiar más en las transacciones digitales. El valor promedio de una transacción en el año 2019 era de $482. Es decir, la gente hacía transacciones bancarias por montos grandes. Hoy por hoy, este monto comienza a caer, ha caído rápidamente, y al 2021 el valor promedio de la transacción es de $393. Esto implica que la gente cada vez utiliza las transacciones bancarias con mayor cotidianidad, y esto en promedio, ¿no? Con mayor cotidianidad y con el objetivo de hacer sus transacciones de menor valor y más diarias. Antes las reservábamos solamente para transacciones grandes. Y dentro de esto, Miguel, quienes mayor crecimiento también han tenido es la participación de las mujeres. El Global Findex dice algo que ya la mayor cantidad de personas intuíamos o conocíamos. $1 en manos de una mujer es mucho más importante que $1 en manos de un hombre, porque las mujeres realizan encadenamientos productivos o fomentan encadenamientos comerciales mucho más importantes que los que fomenta un hombre, por diversas razones. El Global Findex, en ese sentido, recomienda que uno de los grupos a ser más atendidos y más impulsados en su inclusión financiera debe ser el grupo de mujeres. Y en el caso ecuatoriano, las mujeres son las que más crecieron en el uso de canales financieros y de canales digitales. Las mujeres crecen en algunos segmentos en el 54% de la transaccionalidad, lo cual muestra que su participación, su usabilidad de los recursos, la inclusión financiera, que es el uso y la disponibilidad de servicios financieros, está siendo enfocado hacia este grupo tan importante de nuestra sociedad, las mujeres. Muy importante ese dato sobre la inclusión de las mujeres, la seguridad. Lo importante, quiero consultarle al presidente ejecutivo de Asobanca, Marco Rodríguez, si puede desglosarnos la identificación de los usuarios por edades, no solo género, ha destacado lo de las mujeres, pero ¿quiénes están usando más? ¿Los jóvenes, los millennials? ¿Cómo se distribuye el mayor uso de las transacciones digitales? Muchas gracias, Miguel. Esos datos muy importantes los encontramos en el estudio que realizamos sobre el avance de la banca digital en el Ecuador. Y mire usted, los millennials, es decir, aquellas personas entre 26 y 41 años, son las personas o es la generación que mayor participación tuvo en todos los canales transaccionales. Es decir, es la cantidad de personas que más transaccionan el sistema financiero, con 301 millones de operaciones. Este es el grupo
que mayor crecimiento de uso de canales tuvo. Y dentro de este grupo, vuelvo al grupo de las mujeres son las que más crecen, pero no se queda atrás el grupo de las mujeres en la generación X, que son aquellas que tienen una edad entre 42 a 57 años, que a su vez crecen en el uso de un canal que es los corresponsales no bancarios, estos servicios que recibimos a través de tiendas, bazares, en nuestros propios barrios, crecieron en el 25%, las mujeres de la generación X. Entonces, yo lo que podría decir respecto de su pregunta, Miguel, que es muy, muy importante, es que no hay específicamente una focalización muy cerrada de un segmento que es el que está confiando en las transacciones bancarias y otro no, más bien es diverso. Pero dentro de esta diversidad, los millennials, los que están entre 26 y 41 años, son los que mayor participación vienen teniendo en la usabilidad de los canales financieros y bancarios. ¿Cuáles son las garantías en materia de seguridad de las transacciones digitales, a sabiendas de que no solo permite usar mejor el tiempo en una transacción, porque también vemos cuando uno pasa por una agencia bancaria todavía gran concurrencia y demanda en lo físico, en la concurrencia de la gente, y de manera especial adulta, mayor o de la tercera edad? Sí, Miguel. Mire, la banca, y esto fue un tema muy importante dentro de la pandemia, porque esta época nos permitió mirar los resultados de lo que se había venido haciendo durante varios años atrás. La banca ha venido realizando importantes inversiones para fortalecer la usabilidad, pero también la seguridad de sus canales digitales. A través de grandes inversiones se fortalece el uso de estos, incrementando o mejorando los niveles de seguridad. Por ejemplo, cuando usted hace una transacción bancaria, regularmente, dependiendo de la institución financiera, usted o hace un proceso de registro previo de la cuenta a la cual va a hacer las transferencias, o recibe lo que se conoce como el doble factor de autenticación, que cumple un proceso que en materia de gestión de riesgos se denomina algo que sabes, algo que eres o algo que tienes. Es decir, usted utiliza su clave, usted utiliza un acceso biométrico y además recibe una clave que se conoce como un OTP, que es una clave que sirve solamente para esa transacción, o utiliza tokens en su propio teléfono que en ese mismo momento solo para esa transacción le generan una clave. Estas son tendencias de seguridad muy fuertes que en el Ecuador existen y que se han ido fortaleciendo y que son de las más altas de la región, Miguel. Con satisfacción, yo hoy por hoy, lo digo porque lo conozco, hoy por hoy yo soy presidente del Comité Latinoamericano de Innovación Bancaria, de FELABAN, de la Federación Latinoamericana de Bancos. Y con satisfacción puedo contar que Ecuador, comparativamente en la región, está por sobre los mejores estándares promedio de la región. Es decir, el esfuerzo que ha hecho la banca local, la banca ecuatoriana, para fortalecer sus canales digitales y generar confianza en la usabilidad de estos, ha generado sus frutos, y esto es lo que muestra, esto es lo que se ratifica con el crecimiento de la tendencia del uso de canales digitales. Son millones de transacciones que se hace a través de canales digitales, Miguel, y todos estos van creciendo cada vez más. Como dije hace un momento, los canales físicos, lamentablemente, todavía siguen siendo en volumen, en montos transaccionados, los más importantes, pero cada vez miramos que la tendencia, esperamos, tienda a revertirse con mayor velocidad. Claro, porque uno periódicamente ve también, a veces por la necesidad del uso del dólar físico, van y sacan cantidades grandes, 3,000, 5,000 o más dólares, y vienen los asaltos por el seguimiento que se hace a esos usuarios. ¿Cómo concienciar a fin de que esta herramienta es mucho más eficaz
en tiempo, no requiere de ir al banco, en lugar de poner en riesgo recursos de esas pequeñas empresas o de esos usuarios. Miguel, muchas cosas se han hecho a nivel regional para generar una cultura en el uso de canales digitales. ¿Y por qué hablo de lo regional? Porque la problemática de la preferencia por el uso de efectivo es algo cultural en nuestra región. Con mayor o menor nivel, los países permanentemente luchan contra este factor cultural del uso del efectivo. Lo que se ha hecho a nivel regional es generar procesos legislativos o normativos que incentiven o que forcen al uso de los canales digitales. Por ejemplo, el pago de remuneraciones de los sectores públicos y privados en algunos países obligatoriamente tiene que hacerse a través de canales digitales. Uruguay es el ejemplo de esto. Otros países reciben todos los beneficios de carácter social, ya sean, para hablar del caso ecuatoriano, lo que podría ser el IES o los bonos que da el Estado, recibes a través de canales financieros digitales. Y si no cuentas con estos canales, pues tienes que abrirlos para que los utilices de esta manera. Esto genera una cultura del uso de canales digitales y ayuda a la disminución de efectivo. En el caso ecuatoriano todavía tenemos desafíos allí que hacer. Tenemos que trabajar en materia normativa de manera importante, fomentando más en los comercios el uso de canales digitales. Por ejemplo, hoy mismo estamos iniciando un proceso de conversación o estamos impulsando un proceso de conversación con el Servicio de Rentas Internas para que los pequeños locales comerciales que no tienen ventas mayores a $100,000 o $300,000 generen incentivos o tengan incentivos para aceptar tarjetas de crédito y de débito y de esta manera formalizarles y además evitar que la gente vaya con dinero en efectivo a estos locales y hacer una transacción. Estamos trabajando también con otros mecanismos, con otras entidades, ¿para qué? Para mejorar la conectividad en sectores en donde la falta de conectividad no permite un mayor uso del canal digital. Me refiero a las aplicaciones telefónicas o a las transferencias que se pueden hacer en ese momento a través de códigos QR. Este trabajo lo estamos haciendo junto o estamos siendo parte de la Agenda de Ecuador Digital del Ministerio de Telecomunicaciones, que lo está liderando la ministra del ramo. Entonces, estamos haciendo allí algunas cosas. Pero Miguel, el esfuerzo de la banca en la parte de la generación de los instrumentos, de los mecanismos, están allí. Lo que nos falta todavía es avanzar en procesos normativos, en procesos de mejores prácticas. En el Ecuador, allí todavía tenemos un rezago. Y mire, allí, aunque todavía usted no me lo ha preguntado, pero lo mencionó, allí encuentro yo la fortaleza de este congreso que se va a realizar en los próximos días en Ecuador. Vamos a hablar, el 3 y el 4 de octubre. Lo tengo en agenda eso, lo vamos a preguntar al final. Quisiera insistir en este tema de las transacciones digitales. Cuando uno va a otros países, aquí en América, qué decir en el Asia, desde hace muchos años uno paga incluso pequeños montos, verduras en un mercado con un canal digital, centavos de la moneda local o del dólar. El taxi, todavía no estamos en un 100% que nos permita al taxista diga tanto es en un minuto, si tiene conectividad, cancela o en menos, cancela el monto. ¿Cómo concienciar también al sector productivo, de manera especial el pequeño, una panadería? Si uno va, claro, a los grandes negocios que también reciben transacciones bajas, va a comprar pan y lo hace $3, $4, $5, $2 con el pago o la tarjeta o la transferencia ese momento digital. ¿Cómo concienciar para que esos pequeños negocios también incursionen y faciliten el pago por esta vía antes que estar pagando, si es que no dispone, del dólar físico? Miguel, precisamente en esa parte hemos hecho dos procesos. Como le decía,
la parte normativa es la que requiere aún algunos ajustes. Uno de los problemas que mencionan con frecuencia los locales comerciales para la recepción de tarjetas de crédito o de débito son las retenciones tributarias de las que son objeto de estas transacciones. ¿Qué es lo que está sucediendo, Miguel? Cuando el pequeño comerciante realiza una transacción y acepta el pago con tarjetas de crédito o de débito, en el momento en que la institución financiera le acredita los recursos a este local, debe por mandato legal realizarle retenciones de índole tributario, retenerle ya sea el IVA o ya sea la renta, el impuesto a la renta, así como nos retienen a todos los profesionales cuando realizamos una factura y nos hacen un pago. Pero para el caso del local comercial, esto genera un impacto en su flujo de recursos, porque ese IVA y esa renta, el local comercial, el pequeño comerciante, lo habría pagado ya sea al final del mes o al final del semestre. Sin embargo, hoy por hoy está recibiendo una retención antes, lo cual afecta su flujo. Precisamente eso es lo que estamos dialogando en este momento con el Servicio de Rentas Internas para eliminar no el costo tributario, sino la retención tributaria. Es decir, es un tema de flujo. El SRI va a recibir estos recursos más adelante, cuando le corresponda, pero el pequeño comerciante va a tener la totalidad de los recursos que él esperaba tener dentro de los plazos que él los había preestablecido. Esto que ya se hizo en Uruguay ayuda fundamentalmente a que el comerciante se sienta motivado a aceptar medios de pago digitales como tarjetas de crédito de débito. Por el lado de las transferencias, Miguel, el Banco Central del Ecuador el año anterior tomó algunas decisiones para fortalecer los costos de las transacciones financieras. ¿A qué me refiero cuando digo con esto con fortalecer? Hoy por hoy en el Ecuador, el 80% de las transacciones, Miguel, tienen costo cero. El 80% de las transacciones. Y aquellas transacciones de mayor usabilidad de las personas, transferencias, uso de cajero automático, retiros en ventanilla, todas estas son precisamente las que tienen costo cero. Este fue un esfuerzo que fortaleció el Banco Central junto con el sistema financiero, porque estas transacciones, aun cuando tienen costo cero para el usuario, tienen un costo para la institución financiera, para de esta manera también incentivar más el uso de estos canales digitales. Entonces, allí todavía hay esfuerzos que hacer, creo yo, por la parte normativa, pero la importancia de esto es que los canales existen. Los canales están allí. Hoy con frecuencia vemos en las tiendas códigos QR de diversas instituciones financieras. Vemos la posibilidad de hacer transferencias en tiempo real. Vemos que el dueño del pequeño comercio puede generar en ese mismo momento un link para poder recibir el cobro con tarjeta de crédito, de débito, en ese mismo momento y en tiempo real. Entonces, los canales están allí. Creo que los esfuerzos, Miguel, deben todavía continuarse haciendo por el lado normativo y de fortalecimiento de la política pública. Como digo, en otros países lo que se ha hecho es obligar, incentivar, generar mejoras legislativas que permitan que la gente se sienta motivada a utilizar estos canales. Lo importante es avanzar en estos procesos que permitan el mayor uso, incluso por seguridad, en las transacciones bancarias en el Ecuador. Quiero consultarle el tema del Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, 3 y 4 de octubre, lunes y martes en el Swiss Hotel. ¿Qué van a tratar? ¿De qué se va a tratar? Además de la Asociación de Bancos Privados, la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, organizan 41 Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero. Miguel, justamente le decía yo que allí es donde yo encuentro la fortaleza de este Congreso. Este Congreso es el más grande de América y el más antiguo, es la edición número 41. Están llegando al Ecuador los mayores y mejores expertos en sus áreas a conversarnos cómo en sus países la legislación ha apoyado procesos de digitalización, de inclusión financiera,
de uso de nuevas tecnologías, de mejoras y fortalecimiento de la ciberseguridad. Y la importancia de esto es que Ecuador durante esos 2 días se va a convertir en el centro y en el foro de debate de estos temas, de la mano de estos expertos, pero la buena noticia, Miguel, es que para este caso las autoridades locales han comprometido también su participación en estas mesas y en este congreso de diálogo, lo cual va a generar unos procesos de networking importantes porque reguladores, administradores, regulados o administrados y la academia y los expertos internacionales vamos a estar todos en un mismo foro para hablar sobre los temas que hemos comentado en esta gran entrevista, Miguel, que es qué está haciendo Suiza, por ejemplo, para mejorar la inclusión financiera. Cómo Suiza, a través de la legislación, profundizó el uso de canales digitales hace ya varios años. Viene un abogado experto en la temática suizo a hablar de esto. Cómo en España el uso de una herramienta conocida como Sandbox le ayuda al supervisor a mejorar y a analizar rápidamente la legislación e implementarla. Viene la jefa del área del Banco de España, que es el equivalente al Banco Central ecuatoriano, el Banco de España, al Banco Central de la Superintendencia en España, viene a hablarnos de cómo en España hicieron este proceso en los últimos 4 años. Viene de Centroamérica, de El Salvador, un experto a hablarnos qué pasó con la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles fueron las alternativas que tuvieron que tomarse en este momento? Entonces, Miguel, este congreso nos va a permitir hablar académicamente, pero además prácticamente de todas las cosas que hemos venido conversando con usted en esta entrevista sobre cómo crecen las transacciones digitales, pero qué nos falta hacer y qué debemos hacer para fortalecer. Esto es el 3 y 4 de octubre en el Swiss Hotel, un día entero, 2 días enteros dedicados a estos diálogos. Una buena oportunidad para abordar esto y ver los avances que no solo en el país tenemos, sino en el resto de naciones. Así es, Miguel. Bien, al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, Marco Rodríguez, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia este viernes. Muy amable, Marco. Muchísimas gracias, Miguel, y muy buenos días. Muy amable. 8:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto el diálogo con el ex comandante general de la Fuerza Naval Ecuatoriana, almirante Alan Molestina, para hablar precisamente de este hecho lamentable último en la región insular, cuando naufragó la embarcación Angie y produjo al menos 4 fallecidos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol con la promo ahorro mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes